Ok, en la siguiente red eléctrica nos piden determinar la potencia en la fuente de 1 voltio. No se nos indica ningún método en específico, así que vamos a observar cuál sería el método más idóneo para resolver esta red. Bien, entonces hay que notar algo bastante interesante. Se ve una red un poco complicada inicialmente. Entonces empezamos marcando los nodos, ¿no? Respectivos. Tenemos aquí un nodo bastante amplio, ¿no? Tenemos otro nodo acá, también bastante amplio. Un nodo aquí, nodo acá. Este nodo de aquí, que es bastante interesante. Este de aquí, este de acá y este de acá, ¿no? Como nodos. Obviamente no estamos haciendo la separación en nodos esenciales, ¿no? Pero, ¿qué notamos aquí? En este nodo de acá, en particular. Que básicamente nos permite, o nos indica qué cosa, que hay dos equivalentes en paralelo. Un equivalente entre la resistencia de 1 y la resistencia de 3 y otro equivalente, vamos a llamarle aquí R equivalente 1 y el de acá sería un R equivalente 2. Entonces, bien, eso nos dice entonces, podríamos colocarlo por aquí, que el R equivalente 1, como ya vimos, será igual a la multiplicación sobre la suma cuando se trata de dos resistencias. En este caso, 1 ohmio por 3 ohmios sobre, sería 1 ohmio más 3 ohmios, dándonos como resultado 3 sobre 4 o 0,75 ohmios. Y para el R equivalente 2, vamos a tener 4 ohmios por 2 ohmios sobre 4 ohmios más 2 ohmios, dándonos como resultado 8 dividido por 6 a 1,33 ohmios. De esta manera vamos a conseguir simplificar el circuito. Entonces, bien, por motivos prácticos, hice una pequeña edición en Paint para sacar el circuito equivalente que tendríamos, ¿no? Entonces, justamente aquí no he indicado las resistencias. En este caso, esta sería la R equivalente 1, que sería de 0,75. Vamos a colocarlo con azul. Y bueno, la unidad, acá está el ohmio, y de 1,33 ohmios. Ahora, dato importante. Nos damos cuenta que en el circuito tenemos algunas fuentes de tipo dependiente. De hecho, tenemos 3 tipos. Y una de esas justamente tiene la variable de V delta. Y justamente V delta se encuentra aquí. Entonces, como siempre he dicho, nosotros debemos respetar las polaridades que se nos asignan. En este caso, V delta sería terminal negativo de este lado y terminal positivo de este lado de acá. V delta la vamos a colocar aquí, ¿no? Simplemente es como que si hubiésemos encogido este nodo y al darnos cuenta están en paralelo, ¿no? Y respetamos la misma polaridad. Importante. Ok, entonces podemos seguir trabajando con el circuito de acá. Una vez que vemos el equivalente, ya es un circuito de 4 mallas, mucho más sencillo. Por lo tanto, podremos recurrir al método de la supermalla. ¿Por qué el método de la supermalla? Y lo vamos a anotar aquí. Porque básicamente, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre? Que tenemos fuentes de corriente entre dos mallas. Entonces tenemos fuente de corriente aquí y fuente de corriente acá. Es una supermalla bastante amplia. Vamos a
polarizar un poco. Déjenme ver si puedo agrandar esto un poco más, ¿no? Para poderlo observar. Ok, listo. Solo que se movió un poco más esto. Listo, ahí. Ok. Espero no se confunda con el otro. Entonces, bien, ¿qué va a ocurrir? Vamos a designar nuestras corrientes. Se me ocurre ponerle aquí que tenemos una IA, acá una IB, acá una IC y en la cuarta malla una ID, ¿no? Lo siguiente, al hacer nuestro método de la supermalla, básicamente es polarizar, ¿no? Vamos a coger color verde que no lo hemos usado aquí, ¿no? Para polarizar cada una de las resistencias de positivo a negativo, positivo a negativo, positivo a negativo, positivo a negativo, positivo a negativo y acá positivo a negativo. Recordemos que al polarizar mediante el método de mallas, cada malla la polarizamos como una malla de tipo independiente, ¿no? Por eso esta variación que hay aquí. Entonces, bien, ¿por quién estaría compuesta la supermalla? La primera supermalla sería la supermalla IA, IB e IC. Vamos a anotarlo por aquí. IA, IB e IC. Y cogemos color amarillo. Y vemos que esta supermalla tiene todo este recorrido de aquí. Todo este recorrido de aquí. Cogiendo un terminal de referencia, se me ocurre el terminal de entrada, para variar un poco de los ejercicios anteriores. Recordemos que así cojamos terminal de entrada o terminal de salida. Básicamente tenemos que llegar a la misma respuesta. Entonces, bien, para el terminal de entrada tendremos menos 9 y beta. Recordemos que es una fuente de tipo dependiente. Y beta más 1,33 IA más 0,75 IB más 1, es el del 1 de aquí de la fuente, más 5 IB seguimos el trayecto, más 7, pero ese 7 sería la corriente principal, que sería la IC, menos la corriente secundaria, que sería la ID. Seguimos el trayecto, nos olvidamos de polarizar esta, pero ya sabemos que este va a ser más y este va a ser menos. ¿Y qué signo nos interesa? Nos interesa el signo inicial, que es el que hemos escogido de referencia para todo el circuito. Por lo tanto, este sería 8 IC. Y eso va a ser igual a 0. Ok, este de aquí es 75, ¿no? Por si acaso no se nota muy bien. Déjenme volverlo a colocar. Ya, listo. Entonces, lo siguiente sería términos semejantes. Términos con IA, solamente tenemos uno. Sería 1,33 IA. Para nuestra fuente I beta, vemos que es una fuente dependiente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ubicamos I beta en el circuito. ¿Dónde está I beta en el circuito? I beta justamente es la corriente que pasa por la resistencia de 5 ohmios, que precisamente concuerda con nuestra IB. Entonces, nosotros podemos decir que I beta es igual a IB. Nos facilita entonces un poco el asunto del cambio de la variable, ¿no? Entonces, colocamos aquí que tenemos menos 9 más 0,75 más 5
ya no tenemos más términos, serían menos 3.25 IB. Términos con IC, tendremos 8IC y 7IC más 15IC. Y términos con ID, solamente tenemos menos 7ID. Y esto de aquí igual a 0. Oh, cierto, no pasamos el 1. Nos olvidamos del 1. Y el 1 lo podemos pasar al otro lado como negativo, ¿no? Ya para dejar la ecuación ya más simplificada, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra ecuación de Supermaya. ¿Ok? ¿Cuál sería el siguiente paso? Las ecuaciones de restricción o las ecuaciones de fuente, ¿no? Vamos a colocar aquí ecuación de fuente. En este caso tendremos dos ecuaciones de fuente. La primera ecuación de fuente sería, cogiendo la fuente independiente, nos damos cuenta que la corriente C tiene el mismo sentido que la fuente de 2 amperios y la corriente IA tiene sentido opuesto. Por lo tanto, yo puedo decir que IC menos IA es igual a 2. Entonces, con esto ya tenemos nuestra primera ecuación de fuente, ¿no? O ecuación de restricción que le llaman generalmente algunos textos. Y para el caso de la IC de acá, ¿qué decimos? Perdón, de la fuente de la segunda fuente, nos damos cuenta de que la IB tiene el mismo sentido que la fuente. Por lo tanto, IB menos la IC que tiene sentido opuesto, ¿no? Hay que observar el sentido. Nosotros vamos de esta forma, justamente se chocan, ¿no? Entonces, menos IC es igual a 3 y beta. Como ya habíamos resuelto arriba, y beta que iba a ser igual a IB, ¿no? Entonces nosotros simplemente decimos, bueno, que IB menos IC es igual a 3 IB. Simplificando esto de aquí, podemos pasarlo todo a un lado, ¿no? Se me ocurre si pasamos todo al otro lado, nos queda que 0 es igual a, este de aquí pasa como negativo, sería 2IB, y este menos IC pasa al otro lado como positivo y quedaría como más IC. Entonces, bien, con esto de aquí ya tenemos nuestra segunda ecuación de restricción, ¿no? O ecuación de fuente, como personalmente yo le llamo. Bien, ahora, para la última malla, ¿qué nos dice el teorema de mallas precisamente, ¿no? Que si tenemos una fuente de corriente en la periferia, el valor de esa malla va a ser el valor de la fuente de corriente. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir aquí? Para nuestro caso en particular. Hagamos un poco, necesito más espacio. Que nuestra corriente ID va a ser igual a menos. ¿Por qué menos? Porque justamente la fuente de corriente es opuesta a la corriente que nosotros asignamos, 6 y delta, que así le pongo, es V delta. ¿Dónde? ¿Qué es V delta o quién es V delta? Si nos vamos a nuestro circuito, que es el de acá, ¿qué notamos? Notamos que V delta va a ser igual a la corriente IA por la resistencia de 1,33. Pero, ¿qué ocurre? Que nuestra
corriente con la polaridad que nos da inicialmente el ejercicio no cumple con la convención pasiva de signos. ¿Qué habíamos dicho de la convención pasiva de signos? Teníamos un elemento cualquiera y en este caso tiene esta polaridad de aquí, ¿no? Y si la corriente viene en este sentido, no cumple con la convención pasiva de signos, por lo tanto, si no cumple con la convención pasiva de signos, colocamos un negativo a lo que estemos calculando, ¿no? Caso contrario, caso 2, ¿qué ocurría? Si teníamos un elemento cualquiera, una polaridad de esta forma y una corriente en este sentido, cumple con la convención pasiva de signos, por lo tanto, es signo positivo, ¿no? Ojo, todo esto de aquí algebraico. Entonces, como no cumple con la convención pasiva de signos, vamos a colocar un menos aquí, ¿no? 1,33 y A, ¿ok? Entonces reemplazamos ese dato acá y decimos que ID es igual a menos 6 por menos 1,33 IA. Como les había dicho, algebraico este asunto, ¿no? Recuerden que si les digo algebraico hay que respetar los signos. Por lo tanto, nuestra última ecuación, a de cuenta, ya sería menos por menos se vuelve más. Esto lo pasamos al otro, este ID lo pasamos al otro lado para que esto nos dé 7,98 IA menos ID. Y esto de aquí igual a 0. Entonces ya con eso completamos la ecuación que nos hace falta. Listo. Realizando o formulando el sistema matricial como tal, ¿qué nos dice si lo hacemos? Tratar de ser un poco más ordenados, ¿no? Nos va a quedar 1,33 menos 3,25, nos queda 15 y nos queda menos 7. Bien, entonces acá nos queda, cerramos. Esta sería nuestra matriz de incógnitas y nos haría falta la matriz de términos independientes. Realmente en este caso la matriz de Supermaya es la más complicada, ¿no? La que al principio es complicada de ver, de visualizarla. Pero de ahí una vez que se hace la reducción del sistema, el sistema de reducción de, perdón, de las resistencias que están en paralelo, el sistema es mucho más sencillo como tal. Entonces, importante eso de ahí, ¿no? Es saber cuándo están ubicadas en serie, paralelo y si me conviene hacer de pronto alguna simplificación. Aquí me equivoqué, acá tenía que ser igual. Ya lo vamos a corregir, ¿no? Ok. Y tenía que borrar esto. Listo. Recordemos que nuestro sistema matricial nos da tres matrices, ¿no? Nuestra matriz de coeficientes, nuestra matriz de incógnitas y nuestra matriz de términos independientes. Entonces, bien, para nuestra matriz acá vamos a tener IA y eso va a ser menos 1, ¿no? Lo siguiente sería menos 1, acá iría 1, completamos el resto de la matriz con ceros, esto sería IB y esto vale 2. Lo siguiente sería 2 y 1 aquí y acá. Completamos el resto de la matriz con 0, incógnita y C, y esto sería 0. Y acá tendríamos 7,98
y acá menos 1, el resto de la matriz con ceros. Y esto sería ID y 0. Ok, resolvieron este sistema por medio de calculadora, MATLAB, algún simulador en línea. Por cuestiones de tiempo, vamos a resolverlo directamente, ¿no? Ya, esto de aquí sería que IA, sería IB, sería IC y sería ID. Y va a ser igual a, vamos a anotar las respuestas con azul. Para el caso de IA, menos 0,9 amperios. Para el caso de IB, menos 1,45 amperios. Y C, 2,90 amperios. Y D, 7,20 amperios. Entonces, aquí lo que nos va a servir con lo que hemos hallado, nos piden la potencia en la fuente de 1 voltio. Entonces, para no complicarnos, ya tenemos con la corriente. Entonces, aquí también juega la convención pasiva de signos para hallar la potencia de esta resistencia, ¿no? Ya como se pueden dar cuenta, ya no es tan complicado porque sí, ya tenemos todos los datos necesarios. Vamos a bajarlo un poco para poder observar el circuito. ¿Observar qué cosa? Que tenemos un objeto, un elemento cualquiera en el circuito con una polaridad. ¿Cuál polaridad? Una polaridad definida como más aquí y menos acá. Y 1 voltio. ¿Ok? Y este circuito lo recorre en este sentido una corriente I de ¿cuánto? De menos 1,45 amperios. Entonces, la potencia de 1 voltio va a ser igual a ¿qué? Lo primero que nos preguntamos es, ¿cumple con la convención pasiva de signos? Nos damos cuenta que la corriente va del terminal positivo al negativo. ¿Cumple? Sí, sí cumple. Por lo tanto, como sí cumple, nuestra potencia simplemente va a ser B por I, de forma algebraica. Entonces, B es 1 voltio. Vamos a escribirlo nuevamente. E I, que es la corriente, es de menos 1,45 amperios. Por lo tanto, la potencia va a ser igual a menos 1,45 vatios. Que básicamente cumple con la definición porque estamos hablando de una fuente que entrega potencia, por lo tanto es normal que nos salga un signo negativo. Y en magnitud 1,45 vatios. Muchas gracias.